Muy buen día. Hoy vamos a hablar del mínimo común múltiplo, MCM. Primero recordemos qué son los múltiplos. Los múltiplos de un número son los números que resultan de multiplicar el número concreto por los naturales. Por ejemplo, los múltiplos de 10 son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 hasta el infinito. Ahora, los múltiplos de 15 son 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 hasta el infinito. No tienen fin. Ahora, los múltiplos comunes son los que son múltiplos de ambos números, es decir, los números que están en los dos conjuntos. Así que los múltiplos comunes de 10 y 15 son 30 porque está en los dos, 60 porque está en los dos, 90 porque está en los dos y 120 porque está en los dos. Y podremos encontrar más múltiplos comunes, pues son infinitos. Sin embargo, el que nos interesa es el mínimo común, es decir, de los múltiplos comunes el más pequeño. Y el más pequeño de los múltiplos comunes es el 30. Sin embargo, nosotros no vamos a encontrar los múltiplos o el mínimo común múltiplo haciendo este proceso, pues sería muy largo y muy tedioso si los números son muy grandes. ¿Cuál es el proceso a seguir? Encontremos el mínimo común múltiplo de 10 y 15. Para esto vamos a echar mano de nuestras factorizaciones. Escribimos los números de los cuales queremos encontrar el mínimo común múltiplo y vamos a factorizarlos tomando como base uno de ellos. Por ejemplo, voy a tomar como base el 10 y como el 10 termina en 0, es par, puede dividirse entre 2. Escribo el número entre el cual voy a dividir y divido los números que se puedan entre el 2, los que no se puedan solamente los voy a copiar. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? Pues cabe 5 veces porque 2 por 5, 10, para 10, 0. El 2 no divide en forma perfecta al 15, como no lo divide toca 7 y sobra 1, entonces no lo hago, solamente lo copio. Regreso a la columna que tomé como base y digo, ¿quién divide al 5? Pues el mismo 5. Hacemos la división. 5 entre 5 a 1. 15 entre 5 también es divisible. Toca a 3. Repito, si el número divide a todos, se hace la división. Si el número no divide a alguno, ese número que no sea divisible solamente se copia. Una vez que en una columna llegamos a el 1, esta columna se deja de trabajar y continuamos con aquella o aquellas que aún no tengamos la unidad. Continuamos. ¿Qué número divide al 3? Pues es el 3. Colocamos nuestro número que va a dividir aquí y decimos cuántas veces cabe el 3 en el 3 una vez. Cuando llegamos en todas las columnas a 1, hemos terminado nuestra factorización y el resultado, el mínimo común múltiplo, sería la multiplicación de estos tres elementos. Sería 2 por 5 por 3. Y nos quedaría 2 por 5, 10, por 3 son 30. El mínimo común múltiplo de 10 y 15 es el 30, como bien lo hemos indicado en la parte superior. Así es como vamos a resolver los mínimo común múltiplo. Hagamos un ejercicio más. El mínimo común múltiplo de 70, 85 y 90. Nos quedaría que vamos a escribir los números a los cuales les vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Vamos a trazar nuestra línea para hacer la división y vamos a empezar. El 70 por terminar en 0 es par, así que es divisible entre 2. Colocamos el 2 para dividir los que se puedan. Los que no se pueden dividir en forma perfecta solamente se copian. 70 entre 2 toca a 35. 85 no es divisible entre 2 porque no termina en par, así que lo copiamos. 90 sí es divisible entre 2 y nos toca a 45.
Regresamos a la primera columna y determinamos qué número divide al 35 por terminar en 5. Es divisible entre 5. Lo colocamos aquí para iniciar nuestras divisiones. 35 entre 5 toca 7, porque 7 por 5, 35. ¿Cuántas veces cabe el 5, en el 85? Lo haríamos así. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 8? Cabe una vez y nos sobran 3, que se lo anteponemos al 5. Y diríamos cuántas veces cabe el 5 en el 35, 7. Así que 85 entre 5 es 17. 45 entre 5 claramente es 9. Regresamos a nuestra primera columna. ¿Qué número divide al 7? Pues es primo, así que solamente es divisible entre el mismo. 7 entre 7 tocaría a 1. 17 entre 7 toca a 2 y sobran 3, así que no es exacto. Por lo tanto, no hago la división, solamente lo copio. 9 entre 7 tocaría a 1 y sobran 2, así que no es exacto y no hacemos la división, bajamos el número. Como en esta columna ya llegamos al 1, no continuamos trabajando con ella, sino que trabajamos con las que quedan todavía sin igualarse a 1. ¿Quién divide al 17? Pues el 17 es primo, así que solamente lo divide el mismo. 17 entre 17 toca a 1. El 9 no es divisible entre el 17 porque el 17 no le cabe, así que 9 entre 17 no se puede y lo copiamos. Como esas dos columnas ya están en 1, ya no las voy a trabajar y solamente voy a trabajar el 9. ¿Quién divide al 9? Pues el 3. 9 entre 3 toca 3. ¿Y quién divide al 3? El mismo 3. 3 entre 3 a 1. Una vez que ya llegamos a unos en todas las columnas, procedemos a multiplicar nuestros resultados de la parte derecha. Sería 2 por 5 por 7 por 17 por 3 por 3 y eso nos daría 10.710. Porque 2 por 5, 10, 10 por 7, 70, 70 por 17, 1190, 1190 por 3 serían 3570 y 3570 por 3, 10.710. Así que el mínimo común múltiplo de 70, 85 y 90 sería 10.710. El resultado de multiplicar los números que factorizamos. Entonces, vamos a escribir los números que vamos a factorizar, a los cuales vamos a encontrar el mínimo común múltiplo y vamos a proceder a dividir entre primos. Recuerden, siempre es entre primos. Veamos un ejemplo más. El mínimo común múltiplo de 8, 28 y 36. Y nos quedaría que escribimos los números con los cuales vamos a trabajar. El orden no es importante, puede ser el orden que deseamos. Trazamos nuestra línea para hacer nuestra divisibilidad. Como el 8 es par, dividimos entre 2. 8 entre 2 toca a 4. 28 entre 2 toca a 14. 36 entre 2 toca a 18. Regresamos a nuestra columna que vamos a usar como base. El 4 es divisible entre 2, así que escribimos el 2 del lado derecho y procedemos a dividir lo que se pueda dividir. 4 entre 2 toca a 2. 14 entre 2 toca a 7. 18 entre 2 toca a 9. Regresamos a nuestra columna primera y ¿quién divide al 2? Pues el mismo 2 porque son primos. 2 entre 2 tocaría a 1. 7 entre 2 toca 3 y sobra 1, así que no es exacta la división, por lo tanto no la realizamos, bajamos el 7. 9 entre 2 toca 4 y sobra 1, otra vez no es exacto, así que no hacemos la división y bajamos el 9. La primera columna la hemos terminado porque ya llegamos a 1. Vamos a tomar como base ahora la segunda columna. ¿Quién divide al 7? Pues el mismo 7. 7 entre 7 toca 1.
9 entre 7 no es exacta, así que no la dividimos y copiamos el 9. Como ya llegamos a 1 en la segunda columna, ya no trabajamos ni una de estas dos y solamente nos quedamos con la tercera. ¿Quién divide al 9? Pues el 3, 9 entre 3 tocaría 3 y finalmente el 3 es divisible entre 3, 3 entre 3 toca a 1. Una vez que dividimos todos hasta llegar a 1, nuestro MCM, mínimo común múltiplo, sería la multiplicación de todos los números que encontramos. 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 7 serían 56, por 3 serían 168 y finalmente por 3 nos daría 504. El mínimo común múltiplo de 8, 28 y 36 serían 504. Veamos un último ejemplo. El mínimo común múltiplo de 64 y 80. Colocamos nuestros números con los que vamos a trabajar. Trazamos nuestra línea para hacer nuestras divisiones. Y el 64, como es par, es divisible entre 2. 64 entre 2 tocaría a 32. 80 entre 2 tocaría a 40. Regresamos al 32, como termina en par, es divisible entre 2. Y 32 entre 2 tocaría a 16. 40 entre 2 tocaría a 20. El 16 por ser par es divisible entre 2, así que lo hacemos. 16 entre 2 toca a 8. 20 entre 2 toca a 10. Regresamos. El 8 es divisible entre 2. 8 entre 2, 4. 10 entre 2, 5. El 4 es divisible entre 2. Colocamos nuestro 2. Y 4 entre 2 toca a 2. 5 entre 2 no es exacto, así que lo dejamos. Y continuamos. ¿Quién divide al 2? Pues el mismo 2. 2 entre 2 toca a 1. 5 entre 2 no es exacto, así que lo transcribimos. La primera columna ya llegamos a 1, no la continuamos trabajando y nos quedamos con este 5. ¿Quién divide al 5? Pues el mismo 5 porque es primo. 5 entre 5 a 1. Hemos llegado a 1 en todas nuestras columnas. Así que vamos a realizar la multiplicación para encontrar MCM. 2 por 2, vean que lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces 2 por 2, por 2, por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sería finalmente por 5. Y el resultado es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 320. Así que el mínimo común múltiplo de 64 y 80 es 320. Así es como obtenemos el mínimo común de un grupo de números. Espero que se haya comprendido. Si hay alguna duda, consúltenla con sus profesores y recuerden suscribirse y darle like al video para seguir aprendiendo juntos.